buenas. Mi nombre es Álvaro Besoín Saldaña, kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Y en esta sesión lo que vamos a conversar es sobre cómo se puede estructurar un proyecto que tenga un enfoque comunitario y desde la perspectiva de la promoción y prevención de la salud. Esta clase o este documento se enmarca este hiperdocumento donde ustedes pueden acceder a los materiales en detalle, las diapositivas y los links activos de lo que vamos conversando en esta sesión. Vamos con la sesión. En primer lugar, cuando uno habla de proyectos o formulación de proyectos, tiene que definir a qué se refiere. Y dentro de eso hay muchas definiciones de qué es un proyecto. Pero hay unas ideas claves que hay que considerar cuando uno va planteando un proyecto. Primero, que un proyecto es la serie de pasos dirigidos a definir una solución a un problema. Es decir, hay un punto inicial, el problema, y yo hago un proyecto, que son pasos para solucionar ese problema. Por lo tanto, uno se hace cargo de ese problema y lo busca solucionar de alguna manera. Y según la capacidad, financiamiento, el equipo, la experiencia, qué tan profunda es la solución que pueden entregar a ese problema. Por eso es importante generar un proyecto que sea coherente con un problema, que sea evaluable a la escala de lo que se puede hacer. Es decir, yo quisiera cambiar las inequidades que existen en el mundo, pero yo no puedo hacer un proyecto de ese tema porque es muy largo, es muy grande. Yo debo definir una línea más concreta. Y yo podía enfocarme, por ejemplo, a reducir las inequidades que existen en el departamento de energía. Y ahí yo puedo empezar a armar una idea más concreta. Algún proyecto en la perspectiva de la discapacidad, de género, de migración o elementos como culturales. Ahí uno va ajustando. Pero el problema debe ser coherente con lo que voy a hacer. O si no, no tiene sentido. Recuerden que la idea de un proyecto es financiarlo a través de un fondo concursable o conseguir financiamiento, o bien de dedicarle tiempo. Y aquí el consejo es que cuando uno arma un proyecto, la idea es que el tiempo que le dedique a este proyecto se pueda retribuir en lograr lo que uno espera. Piénsenlo de lo más básico. Nadie quiere embarcarse en un proyecto que no va a lograr cambiar lo que desea o que directamente no tiene claro lo que quiere hacer. Entonces, es tan importante como armar un equipo de trabajo que te guste, es también tener claro tu horizonte y cómo a qué quieres llegar y qué quieres cambiar. Por ello, por ejemplo, los proyectos comunitarios, que son más asociados a la perspectiva de la promoción y la prevención de la salud, están orientados y elaborados por quienes forman parte de la localidad o de la comunidad. Es decir, cuando llevamos un proyecto comunitario, que en este caso el problema que ustedes vieron sobre las actividades extracurriculares, más que actividades extracurriculares, las acciones a materiales o determinantes intermediarios de la facultad, ustedes podrían mandar un proyecto. De hecho, de eso se va a tratar el taller que vamos a hacer al final de esto. ¿Sí? El taller que recuerden que es libre, no es una guía. ¿Ya? Y en ese perfil del proyecto, la idea es que ustedes puedan ir armando e ir justificando como hacia qué va o qué va a abarcar de los problemas que ustedes vieron de las circunstancias materiales, lo que quieren hacer. ¿Ya? Entonces, un perfil de un proyecto es un documento. ¿Ya? O sea, la idea proyecto la achicamos al documento, que es la idea más concreta. Y describe la idea de que deseamos hacer realidad, o sea, lo que queremos cambiar. Y para hacer un perfil necesitamos información existente. Entonces, uno ya sabe que para hacer un buen proyecto debo saber lo que voy a plantear. No puedo hacer un proyecto así como en genérico, porque efectivamente no voy a lograr cambiar mucho la situación. ¿Ya? Después, ¿quiénes pueden dar información y dónde la encontramos? Eso depende mucho. Cuando el proyecto es mucho más comunitario, la misma comunidad puede levantar información. Y ahí ustedes pueden levantar encuestas, pueden levantar información, pueden hacer entrevistas, pueden hacer recolección de información a través de estadística, un poco lo que hacen con su informe comunal. Entonces ustedes ya con su informe comunal pueden tener información para plantear un proyecto. O sea, con su informe comunal ustedes reconocen un problema. ¿Ya? Eso entonces es un tema importante. Y también, evidentemente, cuando hacen como un diagnóstico, la idea es que puedan reconocer las organizaciones que les pueden apoyar en su proyecto. Entonces, algo así se vería un perfil del proyecto, donde lo central es la información sobre lo aprendido para mejorar la eficacia de un proyecto. ¿Ya? ¿Y qué debo levantar para eso? Debo evaluar las necesidades de las personas. Diagnóstico participativo, entrevistas telefónicas, llamadas. En tiempo de COVID, por ejemplo, uno puede hacer entrevistas telefónicas, encuestas digitales por redes sociales. Hay millones de opciones. Planificación del proyecto. Yo tengo que, para plantear un perfil del proyecto, tengo que planificarlo. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué va este mes? ¿Qué va el otro mes? Tengo que ir armando esa idea. Ejecución y seguimiento del proyecto. Y ahí en general son los problemas más graves de los proyectos. Es cuando
el proyecto se formula súper bien, súper bonito, pero la ejecución va cayendo y ya no tiene mucho sentido o no logra hacer lo que se esperaba. Y evidentemente hay que evaluar el proyecto, como si funcionó. Por sobre todo, exactamente, a quien le puede estar dando la vuelta, se debe evaluar, ¿qué cosa? Se debe evaluar el problema que queríamos solucionar. Un buen proyecto soluciona un problema. Un mal proyecto no es capaz de solucionar adecuadamente un problema. Ahora, sobre los perfiles de cómo armar toda esta estructura, hay muchas opciones, ¿sí? Hay más esquemas, más complejos, asociados con una matriz de marco lógico, que es una forma de metodología de trabajo. Pero en particular vamos a ver algo genérico que se sirve para cualquier formulación de proyectos con o sin marco lógico. Primero está la fase de diagnóstico antecedente. Entonces ustedes podrían decir que, ya sea con la información que levantaron para su taller sobre elementos intermedios o intermediarios de la facultad, ahí tienen un antecedente, un diagnóstico, o también con su informe comunal también tienen información para un antecedente o diagnóstico. Pero ahora nos achicamos. Aquí les voy a mostrar durante esto un proyecto que está asociado ante el Ministerio de Salud y se basa como en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual en personas con discapacidad. Entonces, ¿qué antecedentes deberían ser relevantes para este tema? Por ejemplo, un programa que busca atender el continuo crecimiento de la pandemia del VIH y la transmisión sexual, y la infección de transmisión sexual. ¿Y esto cómo se debería generar? Un cambio de comportamiento individuales y sociales que reduzcan esas infecciones y que puedan promover comportamientos sexuales seguros. ¿Ya? Entonces eso es un poco lo que queremos resolver porque sabemos que falta eso. Y uno puede complementar con la experiencia, con algún diagnóstico participativo, con alguna experiencia, con algo que tengan a mano. Por ejemplo, experiencia de personas en situación de discapacidad. El mismo entorno hace que uno se sienta menos, por ejemplo, relacionado con la paternidad. Existe una sobreprotección por parte de los padres, ya que uno también necesita su espacio, tener amigos, amigas y salir, así como cualquier persona normal. Entonces ahí vamos complementando los antecedentes o diagnósticos que figuran, o mejor dicho, configuran este problema. ¿De dónde puedo sacar información como precisa de los temas o más estadísticos? Lo tradicional, sobre todo para los marcos de prevención y promoción de la salud en el país, es que uses estas tres fuentes. Puede ser una de las tres, la que sean pertinentes. Puedes ocupar las metas sanitarias de la década, que es este documento que está referenciado acá abajo y que va a tener el link activo en su hiperdocumento. Las metas sanitarias tienen diagnósticos de los temas que se necesitan y entregan hartas estadísticas, que puede ser bastante de buena utilidad. ¿Ya? Dentro del objetivo de desarrollo sostenible hay como un respaldo, una justificación que uno puede utilizar y hay unos indicadores del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces uno también podría decir, hay un problema y debemos mejorar esto a través de este indicador. Entonces este proyecto viene a tributar a estos indicadores. Y también está el Banco Integrado de Programas Sociales, que está aquí indicado acá al lado. El Banco de Programas Sociales lo que te indica es como cuáles son los programas que existen. Por ejemplo, programas de salud, sociales. Y dentro de eso aparecen también los antecedentes. Y tú te puedes basar en los antecedentes de otros programas, proyectos o actividades. Y esas tú las puedes ir complementando. Solo un tema que ahora me gustaría como repasar. Recuerden cuando uno tiene una política, como la política de salud de la década, la bajada son los programas, que son como el conjunto de proyectos que permite cambiar una situación. Y dentro del programa están los proyectos. Es decir, un proyecto algo más chiquitito que armar un gran programa y más chiquitito que armar una política. No es lo mismo. Un problema más estructural debería ser las políticas. Un problema más intermediario y más como de corto plazo, más hacer los proyectos. Los programas son como la bajada concreta de la política y que va generando proyectos, distintos proyectos para resolver problemas. ¿Sí? Una parte importante de la formulación de proyectos y que suele ser como un punto donde siempre se baja puntaje, ¿no? Un elemento que siempre se baja puntaje en las evaluaciones, son los objetivos de los proyectos, que son más mal formulados. Ustedes ya han formulado objetivos de proyectos, pero en proyectos de investigación. Y aquí vamos a hacer algo distinto, que son formulación de objetivos de proyectos, pero de intervención, de cambio de la sociedad. Por lo tanto, aquí sí podemos incluir objetivos específicos que involucren hacer elementos, o sea, no de hacer, pero que permiten como implementar. Recuerden que en investigación uno nunca plantea objetivos de implementación porque al final uno no hace un proyecto sino que de implementación, sino que hace un proyecto de investigación, de levantar información. Como que uno con el proyecto de investigación se queda en la formulación del problema, no alcanza a avanzar en resolver el problema. Entonces, cuando uno habla de un objetivo general, recuerden que
debe haber un verbo, debe partir con un verbo, en infinitivo, y que este verbo en infinitivo debe ser planteado como desarrollar, establecer, modificar, reducir una situación o las brechas de acceso a información de salud sexual y reproductiva. ¿Se entiende? Le voy a mostrar un ejemplo después de esto. Y debe ser específico, no debe ser capaz de responder los problemas de la persona. Hay un documento que les voy a subir que se llama las clasificaciones SMART, va a estar en el hiperdocumento, pero la SMART es como cómo armar buenos objetivos. Y eso es una clasificación que pueden ver después, no necesariamente la profundicen al tiro. Pero hay una orientación de cómo armar objetivos que sean SMART, que es una sigla de que sean, en la práctica, objetivos que sean alcanzables, que sean medibles, ¿ya? Que sean logrables. Y el objetivo específico son, entre comillas, las fases que se van logrando para lograr el general. Entonces, en este tenemos el general, que es incrementar las herramientas e información sobre el autocuidado en salud sexual de jóvenes y adultos en situación de discapacidad para disminuir y controlar la infección por VIH e infección de transmisión sexual, el encefalo Melipilla. Ese objetivo tiene como específicos, primero, identificar las necesidades para mejorar las herramientas. Después, ver qué cosas se pueden hacer comunicacionalmente y determinar las principales intervenciones. Identifico el problema. Segundo objetivo, determino la intervención a realizar. Después, desarrollo las capacitaciones. Ya estoy ejecutando el proyecto, ¿se dan cuenta? Desarrollo una campaña de autocuidado. Y después cierro con un sistema de monitoreo y evaluación del impacto de la formación de monitores en salud sexual y reproductiva. Es decir, también dejo un elemento para evaluar el proyecto. Entonces, esas fases que les dije al principio también se deben mostrar en los objetivos de un proyecto. Tenemos el objetivo general, que si uno revisa cada objetivo general, cada objetivo específico va a dar cuenta o complementa este espacio, ¿ya? Eso para que lo revisen esto y en el taller lo vamos a profundizar. También cuando uno hace un proyecto tiene que definir los beneficiarios o beneficiarias. En este caso son las quienes y cuánta gente vamos a beneficiar con el proyecto. Y este es un tema importante. Uno va identificando que el proyecto es factible si la persona ya tiene información del tema. Por ejemplo, la población objetivo. ¿Cuántos estudiantes, si ustedes quieren mejorar algo sobre la facultad, cuántos estudiantes se van a ver beneficiados? Eso es un dato que tienen que tener y un dato mínimo. Porque si no lo tienen, difícilmente pueden saber cuánta gente hay que abarcar, cuánto dinero es suficiente para implementar, ¿ya? Y en particular, entonces, es bueno que definan una cantidad estimada o que tengan un valor de personas que pueden ser. Y sin duda tienen que definir y caracterizar a esas personas. Si son hombres, si son mujeres, si son familias, si son pobladores. Si dentro de su proyecto quieren modificar las circunstancias materiales de la Facultad de Medicina para dar mayor accesibilidad, deberían tener, aparte de hombres y mujeres, contar cuántos estudiantes con discapacidad existen en la facultad. Eso debería ser un tema como importante o como a considerar, ¿ya? Vamos entonces con la siguiente parte. Después que uno define como con quién quiero trabajar, yo defino la estrategia convocatoria, cómo voy a convocar a la gente a participe, asumiendo que un proyecto siempre es echar a andar una máquina y que se logre un cambio, ¿ya? En ese contexto, tenemos que de difusión y contacto, en difusión es cómo esta información del proyecto va a llegar a la gente y cómo vamos a invitarla, por decir. Y el contacto es como el lazo que hacemos con las personas para convocarlas a cambiar la situación o a sumarse como en la actividad del proyecto. Por ejemplo, deben ser en difusión, deben ser situadas a los canales y costumbres de los grupos. Por ejemplo, si en Isla de Maipo la gente no usa muchas redes sociales, pero escucha mucho la radio comunitaria, bueno, para difundir las actividades de su proyecto, deberían usar la radio comunitaria, porque así pueden llegar bien a la gente. A veces también uno hace un equipo de portero, que es, por ejemplo, una persona que te puede acompañar para identificar a las personas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero trabajar con prevención de infección de transmisión sexual de personas que van al centro comunitario de rehabilitación. El kinesiólogo o la kinesióloga pueden ser los porteros, ¿sí? Si mi proyecto es como de enfermera, los porteros o enfermeros, serían como los kinesiólogos o las kinesiólogas que van a estar trabajando ahí y van a decir, ah, sí, equipo de enfermería, por favor, aquí hay un grupo de personas, yo ya he conversado, les he apoyado y les invité porque tenemos confianza. Entonces les ayuda a llegar a la información, ¿ya? Y también es importante como definir la utilidad y el uso de materiales. A veces, por ejemplo, con personas mayores no tiene mucho sentido usar algunas redes sociales, pero otras sí.
Por ejemplo, si quiero hacer un proyecto sobre que las personas mayores en tiempo de pandemia se puedan contratar más, difícilmente voy a poder hacer una campaña por Twitter, porque no les va a llegar. No muchas personas mayores usan Twitter. Existen personas, sin duda, hay médicos o profesionales que pueden usar eso, pero no es una red social como preferible. En general se han visto que prefieren mucho más canales como Facebook y WhatsApp, ¿ya? Por tanto, usar eso, y bueno, la radio como otra red social más antigua, pero como de uso más antiguo. Pero lo que voy es que esas redes sociales, definir la red social de dónde vamos a llegar, es sumamente importante, cómo vamos a llegar a esa información. Y también los materiales que queramos utilizar. Por ejemplo, si voy a usar materiales digitales para convocar a personas ciegas, no puedo difundir todo solo con piezas gráficas porque por motivos obvios no lo van a ver. Tengo que describir las imágenes. En el ámbito del contacto, es importante decir, ok, ¿cómo llegó la gente? ¿Cómo se inscribe? Entonces, a veces uno ve los formularios, inscríbete acá. Entonces, yo le difundo con un afiche y el contacto se hace a través de un formulario, donde yo tomo información y ya tengo el contacto con la persona. Después le puedo mandar un correo, otro medio de contacto, ¿sí? También puede ser presencial, puede ser telefónico, puede ser digital. Si las personas no quieren participar en tu proyecto, pero no porque lo desconocen, pero no saben cómo para qué es, ahí tú necesitas hablar con la persona. O a veces la gente hace como lanzamientos digitales por webinar de actividades que han hecho para la pandemia, porque justamente con el lanzamiento digital hacen como un contacto, hacen difusión y contacto con las personas. Y en ese contacto la gente después empieza como a llegar más tu producto o tu actividad, ¿sí? Por eso se hacen lanzamientos digitales, para difundir tu proyecto y también para ver si hay más gente que tú puedas contactar. En el ámbito de resultados de la actividad, es importante identificar lo siguiente. Que los resultados de la actividad son los frutos o beneficios de nuestro proyecto, como qué cosas van a salir de este proyecto. Que recuerden, no solamente va a resolver el problema de base, pero sí va a ir tributando a eso, ¿ya? Y eso se conoce como metas, productos o beneficios del proyecto, ¿ya? También se puede ver como resultado de la actividad como elementos materiales, como que se construyen carreteras. A veces un proyecto puede ser armar una plaza, y eso puede ser un muy gran proyecto, ¿sí? Actualmente hay muchos proyectos en el país, ¿no? Que son las vías comunes. Esos son, entre comillas, como proyectos que la gente va armando. Solo que no la estructura de la manera que estamos conversando ahora, pero son proyectos, por así decirlo. Proyectos comunitarios. Ejemplos de proyectos o resultados, mejor dicho, del proyecto. Por ejemplo, que dos spam de las salas que son abarcadas por este proyecto tienen más información sobre salud sexual y reproductiva. Es un resultado concreto, que se mide como cantidad de spam capacitados, ¿sí? También hay aumento de solicitud de preservativos, ¿sí? Uno puede tener que, como resultado, queremos que, a pesar que te vamos a trabajar con gente de un perfil que no lo conoce, esa gente debería ir a buscar más preservativos porque ya tomó una conducta de autocuidado. Y esa conducta la tenemos que mover y la tenemos que evidenciar a través de indicadores, ¿sí? Y también tenemos estos resultados como inmateriales, ¿no? Por ejemplo, de jóvenes que son capacitados, monitoras formados. Entonces, ahí hay varios indicadores que uno puede levantar. Lo importante aquí es que el indicador que yo levante sea coherente con las actividades que yo hice y con mi problema principal. Eso es sumamente importante. Plan de trabajo. En cuanto a plan de trabajo es cuando uno hace como la planificación ya sesión por sesión o actividad por actividad. Y ahí uno pone, que, por ejemplo, el lugar, la duración de la actividad, el día, las medidas de accesibilidad que debían considerar para la actividad y la programación de actividades, ¿sí? En cuanto al lugar, siempre es, siempre es recomendable asegurar un lugar que sea cercano y que dé una locomoción que se pueda llegar, ¿no? Hay muchas personas que creen que el spam queda más cerca de los hospitales, pero si ustedes analizan bien a veces la distribución, los spam tienen menos transporte público para llegar al espacio, por lo tanto, no es tan cómodo como usar, por ejemplo, el metro, que está más cerca en general de los hospitales. Así que ahí hay un tema como interesante que lo pueden dar una vuelta, ¿no? ¿Cuál es el lugar que queda más cerca desde la perspectiva de las personas y no solamente de la perspectiva de ustedes? Desde la duración de la actividad, es bueno que ustedes puedan ir definiendo fechas que incluyen extensiones horarias. ¿A qué hora es la hora más adecuada? Por ejemplo, yo no puedo hacer un taller para las personas mayores a las 9 de la noche, por el frío, por el riesgo que los puedan saltar, por varias cosas. Entonces, uno tiene que ir ajustando ahí a qué hora hago las actividades para saber cómo a qué hora se necesita, ¿ya? También hay, en cuanto a días, hay fechas, si es posible, por ejemplo, si es posible, eh, definir como cuándo se va a hacer. A veces uno puede asociarlo con algún hito, un lanzamiento de cosas, uno lo asocia con algún hito. Por ejemplo, el Día Internacional de la Kinesiología, el Día Internacional de las Personas Mayores. Eso ayuda a darle mucho más fuerza comunicacional a la actividad, ¿ya? Y uno puede revisar si coincide con otras actividades y para sumarse
o para ajustar la fecha y cambiarla para que no tope, ¿ya? Sobre los ajustes razonables siempre es importante que los puedan como considerar para la comunidad. En este caso, si hablamos de personas con discapacidad, ajustes razonables necesarios, baños accesibles, rampas para poder acceder, interpretación de lengua de señas, descripción de las imágenes o de lo que aparece en material. Esos son materiales como elementos básicos de una buena planificación que quieras tener una perspectiva comunitaria y también sea accesible. Y evidentemente, como diseño como básico, tratar de ampliar la conversación a todos los grupos, ¿no? Desde una perspectiva como del diálogo como social, de la máxima diversidad posible. Y también, si los grupos necesitan hacer actividades como de fortalecimiento comunitario, es decir, queremos darle empoderamiento a la comunidad sorda, ahí tiene sentido armar una actividad que sea como específica solo para la comunidad sorda. O como también existen estos conversatorios como separatistas entre hombres y mujeres, porque efectivamente se buscan como fortalecer por separado los equipos y después hacer un encuentro social, ¿sí? Con temas de seguridad, para poder contar experiencias mucho más tranquilas. Esos son temas relevantes que hay que considerar cuando uno hace la programación, sobre todo de las actividades. Y es sumamente importante siempre fijar las horas, las actividades y quién van a participar o quiénes quedan responsables. Nunca planifiquen algo sin personas responsables, porque si no, esa actividad no tiene el riesgo de no ser desarrollada a tiempo o los tiempos que le corresponden. Sobre los recursos que uno puede utilizar, hay varios tipos de recursos. Por ejemplo, están los recursos materiales. Es como cuántos materiales necesito para mi actividad, ¿ya? Fantomas, que son como estos elementos para replicar, uno usa como en los centros de simulación clínica. Si quiero hacer para esta actividad, quiero usar capacitación sobre métodos anticonceptivos o de protección. Uno puede usar condones, puede usar dildos para hablar del tema del autocuidado y la sexualidad. Uno puede usar las pastillas anticonceptivas, condones vaginales. Uno puede usar distintas herramientas concretas para un taller mucho más rico, mucho más profundo en el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué otro recurso existe? Existe el recurso humano, da cuenta del personal de salud, el personal municipal u organizaciones que a quien yo puedo invitar. En este taller, ¿a quién podría invitar? Podría invitar al Colegio Médico, su departamento de género, podría invitar a la PROFA, que es una organización que trabaja sobre apoyo sobre sexualidad de personas, podemos invitar a la matrona del CESFAM o el matrón, y ahí uno puede ir como implementando, tratando de mover actores de la comunidad para que la actividad sea mucho más atractiva, mucho más rica, ¿ya? Y recursos institucionales, por ejemplo, que las municipalidades, los servicios nacionales de la discapacidad en este caso, las ONG, las fundaciones o empresas privadas nos pueden apoyar en las actividades. Eso siempre suma. Como tip, hay mucha gente que se consigue como los cócteles o los coffee a través de relaciones con empresas. Hay empresas que van donando a organizaciones elementos como jugos o alguna galleta. Evidentemente, tratar de evitar que la comida chatarra que al final daña a la misma comunidad con la que están participando, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y como ¿para qué hace este recurso? Bueno, así uno evalúa la magnitud de la producción, de las actividades que hay que hacer y por sobre todo uno tiene que evaluar su presupuesto de recursos materiales, humanos e institucionales. Porque solo así yo puedo tener mayor claridad sobre las cosas que tengo que realizar, ¿ya? En este caso yo puedo saber cuánto recurso material y cuántas hojas tengo que imprimir, cuánto dinero implica eso, cuánta gente me tiene que apoyar. Y a veces en el recurso humano existe algo que se llama el aporte valorizado. Que es decir, yo veo esta clase no me están pagando necesariamente, bueno, a mí me pagan por hacer clases, pero a mí ustedes me podrían pedir que yo pueda hacer esta clase como virtual a otra persona. Y yo puedo decir, ese es mi aporte valorizado. Yo pago mi valor de mi hora y la pongo a disposición al equipo o al proyecto. Esa es una hora valorizada. Que yo no pongo ningún peso por sobre eso, ¿no? No es que yo aporte dinero al proyecto, pero con mi tiempo yo estoy aportando un elemento que entre comillas viene gratis, pero no viene gratis, estoy valorizando mi trabajo y se los pongo a disposición, ¿ya? Y también puede haber aportes institucionales que son los clásicos que son como mucho más dinero o a veces también son valorizados. Las municipalidades hacen mucho eso, te ponen aportes valorizados para conseguir firmas o apoyar desarrollo o postulaciones de proyectos. Sobre el cuadro de aportes, uno también puede ver este cuadro de aportes y ver aquí más que poner como un monto, pone porcentajes. O bueno, también puede poner monto, pero uno puede decir el recurso material. El aporte de comunidad puso 100.000 pesos, la alcaldía puso 200.000 pesos, otros grupos pusieron 100.000 pesos y así voy sumando. Uno puede decir, por ejemplo, en una vía común, uno tiene recursos materiales que son los alimentos y que también, y eso se puede valorizar, cuánto valen estos alimentos, y también las horas de las personas que están trabajando, recurso humano.
¿sí? Entonces, puede haber que la comunidad ponga el recurso humano y la alcaldía y privados deberían poner como la ayuda de la gente, ¿sí? Digo, de alimentos o del gas, entre otras opciones. Y también puede haber recursos institucionales, como a través del apoyo en la convocatoria, en la comunicación, que por ejemplo en redes sociales se difundan, como hay algunas fundaciones que han hecho poner un mapeo de ollas comunes y uno puede reconocer esa olla común, o que por ejemplo instituciones pueden hacer como capacitaciones o material de apoyo a las ollas comunes y eso queda en red social. Entonces ahí la institución aportó y puso a disposición pública a la gente de material que puedan utilizar en cuanto necesiten. ¿Tienen más dudas? Aquí hay unos materiales que les voy a compartir, les voy a subir, por si quieren dar una vuelta a cómo es formular proyectos. Hay una guía que es como muy comunitaria para hacer formular proyectos, otra que también es para seguimiento, y otra que es un marco mucho más teórico, más profundo sobre gestión del conocimiento en enfoque comunitario, que permite como levantar aparte de formación de proyectos, permite entender como la experiencia que está asociada a esa formación de proyectos, ¿no? Como más que la experiencia es el aprendizaje que uno desarrolla cuando hace un proyecto que queda como dando vueltas y nadie lo toma o lo profundiza, ¿sí? Como de costumbre, saben que tienen su formulario de autoaprendizaje, que el cual pueden usar y tienen los elementos más relevantes a revisar de esta clase. Y si se equivocan, revísenlo y lo hacen de nuevo. Recuerden que esto no afecta a su nota, lo pueden hacer todas las veces que quieran. Pueden participar en el foro, el cual voy a publicar para que puedan desarrollar su actividad y todas las preguntas que tengan. Pueden hacer taller o guía que van a hacer ahora. Este no es un taller que no sea evaluado, ¿no? Es solamente una guía de apoyo para revisar cómo formular un proyecto y lo vamos a usar para su examen. Y también pueden ver un correo con preguntas de lo que ustedes estimen convenientes. Como recomendación no curricular, les comparto aquí un canal de YouTube que conocí que se llama Set Films, que es un canal de YouTube sobre cine, sobre varios elementos, y me gustó dentro de todos algunos videos que vi, está Set Films, ¿no? Digo, historia del cine de Set Films, que aquí en particular habla del neorealismo o superrealismo que tiene el cine italiano, que yo no sabía, lo aprendí hace muy poquito, pero me parece interesante que te comparte una experiencia de cómo el cine de Italia se posiciona primero por intención de la Segunda Guerra Mundial, de poder instalar mensajes y establecer discursos en la comunidad. Y al final la comunidad toma el cine y lo empieza a hacer como crítico contra las mismas dictaduras que establece los síndromes fascistas italianos, también alemanes, y bueno, todos los otros grupos como de fascismo, medios como escondidos con una idea de democracia que aparecen en Europa, incluida Rusia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación que aquí es darle una vuelta, ¿no? Como ver las películas que se generaron, tal vez pueden ver una, yo vi una de las que salieron aquí, y tal vez preguntarse, ¿no? ¿Cómo son las películas que van a aparecer después de la pandemia? ¿Habrá un tópico de pandemia? ¿Habrá un post-neorealismo? No sé. Yo creo que dejo la pregunta para que la puedan resolver a ustedes de manera interna. Esa fue la sesión sobre desarrollo de proyectos con perspectiva comunitaria y les invito a que vean el taller.